Bueno, pues hoy venimos aquí con otro día más y bueno, como lo prometido es deuda, pues vamos a hablar de esa expansión, de esa corrupción en Estados Unidos, ¿no? Del principio de los siglos, de las mentiras, de todo habido y por haber. Bueno, pues eso mismo, o sea, desde muchísimos años antes, concretamente de 1898, en Estados Unidos vivían bajo ese doble signo tanto de expansión y de corrupción, o sea, la expansión de su territorio continental y de su pues cada vez más fabulosa economía, ¿no? Que se lograba pues con oleadas incesantes pues de esa inmigración europea, en base también al acorralamiento y al exterminio de esos indios nativos conducidos pues como rebaños despojados a las humillantes reservas, pero también con un espíritu irresistible de creación, de trabajo y de dominio, porque de todo esto tenemos que reconocer lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, y una corrupción también tan espantosa que la época posterior a la victoria del norte en la guerra civil, bueno, sabemos que fue calificada por Mark Twain como la Edad Dorada, ¿no? Que prácticamente se puede decir que es un amable eufemismo pues, para encubrir esa repulsiva corrupción en medio de las que se amasaban fortunas incalculables gracias a la actividad de los superempresarios ladrones implacables de las finanzas, ¿no? Los ferrocarriles, los monopolios, el acero, el petróleo. Gracias también al sacrificio y las penalidades y la muerte de innumerables inmigrantes tanto de Europa como de Asia, ¿verdad? Te digo, todo tiene lo bueno y todo tiene lo malo. Pero bueno, pues cuando terminó esa famosa larga marcha, ¿no? A través de las praderas y los Estados Unidos, pues ya sí es verdad que completaron su territorio continental, cuya posesión atribuían a un destino manifiesto, pues decidieron continuar esa expansión por otros horizontes exteriores, ¿no? Ya se habían apoderado en sí con malas artes de la Florida porque habían comprado ilegalmente por 4/4 lo que es la inmensa Luisiana y se habían engullido 2/3 del antiguo virreinato español de México, pues gracias a la inoperancia y al egoísmo de los corrompidos gobernantes conservadores mexicanos. El Coloso del Norte había inventado la famosa doctrina Monroe para convertir lo que es a la América española en un patio trasero de su brutal imperialismo hemisférico, ¿no? Y durante pues, el último tercio del siglo XIX dominaron tiránicamente lo que es a la dividida Centroamérica por la interposición de la United Fruit, que es la tristemente célebre frutera que hacía y deshacía gobierno, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a pedir? Ellos pues mantenían a la próspera zona bajo esclavitud y pues sembraba lo que son las catástrofes que seguimos presenciando en aquellas convulsas latitudes, la verdad. Pues todo esto está ahí, o sea, está documentado, es verdad, es lo que estoy diciendo. A pesar de todo, a pesar de que yo pueda sentir admiración en ese aspecto, ¿no? Sabemos la historia y es la verdad, o sea, no podemos borrarla por mucho que muchos se empeñen en borrar la historia, ¿no? En esa, como dicen, la ley de memoria histórica, ¿verdad? Por mucho que intenten borrarla, ahí está, o sea, no pueden borrarla. Bueno, los Estados Unidos, sobre todo lo que son los estados del sur, habían ambicionado lo que es la posesión de Cuba, pues ya desde mediados del siglo XIX, ¿no? Y esa espléndida, maravillosa y hermosa isla, y destruida isla también, completaba la economía sureña y se convertiría fácilmente en un estado esclavista porque la clase dominante española pues la había acostumbrado a la esclavitud desde los tiempos de Fray Bartolomé de las Casas, que fue, bueno, uno de los primeros grandes esclavistas de Cuba antes de tronar contra la esclavitud de los indios, no de las otras personas que ustedes ya saben que yo no puedo decirlo. Pero bueno, que este hecho en sí lo comentaré en otro capítulo más adelante, ¿vale? Ya veré cuándo, pero me gustaría comentar sobre el tema este también de la esclavitud que hubo en aquella época. Bueno, así que nada, sigamos. Se puede decir que esa guerra civil, lo que fue entre el norte y el sur, contuvo la amenaza sobre Cuba, pero después de la victoria del norte, o sea, que la invasión de Cuba se iba convirtiendo cada vez más en un recurso, pues eso, ¿no? De vencedores para aplacar esos sureños vencidos.
Bueno, pues ya en la última década del siglo XIX es verdad que la ambición económica se disfrazó convenientemente de necesidad estratégica, ustedes saben cómo funciona esto, y el famoso capitán Alfred Maugham ya publicaba en 1890, la verdad que con enorme éxito, se puede decir que fue como el evangelio del imperialismo agresivo, ¿no? Se llamaba La influencia del poder naval sobre la historia. Y ahí pues se preconizaba pues, a los Estados Unidos como una superpotencia mega naval de alcance hiper mega mundial que iba a extender su economía a todos los mares habidos y por haber, y si no habían, pues seguramente ellos creaban uno, porque así son los americanos. Total, que ellos pues exigía esa creación de una poderosa escuadra de guerra y se fijaban como objetivos primordiales la anexión de las islas Hawái en el Pacífico, regidas pues hasta entonces por una monarquía idílica, las islas españolas en el Caribe y el extremo oriente, Cuba, lo que es Puerto Rico, Filipinas y tal, y la excavación pues de un canal en Centroamérica bajo dominio territorial norteamericano. Pues el libro de Mann pues ya era como decir una declaración de guerra contra España, ¿no? Y se convirtió en esa bandera para los revanchistas sureños y algunas sectas protestantes empeñadas en evangelizar a los salvajes y paganos españoles de Cuba, y sobre todo para la llamada prensa amarilla, que entonces pues llegaba a su máximo apogeo, vio en una guerra con España pues esa fórmula mágica para aumentar sus tiradas, ¿no? Hasta el infinito. Así que la guerra contra España fue ante todo la guerra de la prensa amarilla, porque excitó los ánimos hasta el paroxismo, se afletó una escuadra, incendió la opinión pública, de forma que el gobierno y el Congreso, pues la verdad que no pudieron resistir los desmanes, las mentiras pues más que insondables de la prensa amarilla. La verdad que han quedado incluso de manifiesto en el documentado libro de Charles Brown, la de La guerra de los corresponsales. Y podemos añadir que gracias a un esfuerzo indescriptible, el gobierno y las Fuerzas Armadas españolas pues sí habían conseguido dominar las insurrecciones de los independentistas cubanos y filipinos, pues alentadas por la masonería tanto en España como en las islas, aunque la secta que siempre ha hecho de la mentira o un método histórico lo ha tratado de negar o al menos de disimular frente a hechos documentados y comprobados, pero vamos, más que comprobado. O sea, la primera víctima de la doctrina Maugham fue la simpática e indefensa monarquía hawaiana, que prácticamente fue más que engullida en 1893 por una falsa revolución que fue aceptada por Washington en julio de 1898, cuando los Estados Unidos ya habían agredido a España. ¿Ya qué pasó después? Pues que el 8 de agosto de 1897 caía asesinado en un balneario de Guipúzcoa lo que es el jefe del gobierno español, Antonio Cánovas del Castillo, que era artífice de la primera restauración y político, pues vamos, más que de talla universal, en quien toda la nación pues realmente confiaba para solucionar el problema de Cuba y Filipinas, ¿no? Y las Fuerzas Armadas pues habían terminado ya prácticamente la insurrección filipina, y el duro capitán general de Cuba, que era Valeriano Weyler, se disponía a destruir los principales brotes de la rebeldía cubana pues con el apoyo de una importante fuerza expedicionaria española, y la verdad que numerosísimos pues voluntarios de la isla, cuya población se sentía mayoritariamente española, pues lo apoyaron. Y Madrid pues había preparado y en parte iniciado proyectos inteligentes de autonomía para Cuba y Puerto Rico, pero la verdad que al desaparecer, al fallecer Cánovas a mano pues la verdad que de un criminal, de anarquista italiano, la reina regente doña María Cristina encargó el poder al patiblando caudillo liberal Práxedes Mateo Sagasta, quien comunicó el 4 de octubre a Washington la lista completa de su gobierno y sustituyó al eficacísimo general Weyler, tan denostado en la prensa amarilla de los Estados Unidos, por el general Blanco, que era un hombre que había fracasado antes en Filipinas precisamente por ser un blandengue, o sea, por no servir para nada. Pues la prensa amarilla de los Estados Unidos, movida por intereses más que oscuros y bastardos,
era ya el principal enemigo de España y su fuerza de choque eran dos periódicos, que era el New York World de Joseph Pulitzer y el Journal de otro magnate sin escrúpulos que era William Randolph Hearst, que pasaría a la historia del cine como Ciudadano Kane, que ya hemos hablado de él hace muchísimo tiempo, pero hablamos de él. Pues entre ellos dos, uno y otro se peleaban, dale que te pego, y todo pues por una tira cómica impresa en amarillo que relataba pues las aventuras de cierto golfo callejero. Y ese color, el amarillo, vino a significar desde entonces en el periodismo pues mundial el sensacionalismo y lo que es la basofia, o sea, la basura. Vamos. La prensa española, la verdad es que estaba completamente alienada por el patriotismo y difundía el desprecio más absurdo contra el poder militar de los Estados Unidos y bueno, pues exaltaba los ánimos con irresponsabilidad suicida, ¿no? Alguien la calificó después como prensa infame y bueno, la verdad es que se quedó corto, pero bueno. La desigualdad, capacidad militar de los Estados Unidos y de España pues obviamente resultaba más que patente, ¿no? Pero sobre ella se han acumulado también bastantes falsedades. Porque Filipinas, al otro lado del mundo, tenía por toda defensa española nada más que una pequeñita escuadra de madera y una guarnición escasa. O sea, todo sería presa fácil para lo que es la poderosa escuadra americana del Pacífico que fondeaba pues a la espera en la base británica de Hong Kong. Pues la doctrina Mahan había surtido efecto y el Congreso había facilitado la construcción de una imponente flota con blindaje de acero y artillería más que modernísima, capaz de desplegar 2 divisiones en los respectivos océanos. O sea, después las defensas de Puerto Rico resultaban muy insuficientes, pero no así las de Cuba, donde el general Blanco pues disponía de esos 200.000 hombres bastante bien armados en tierra. La defensa naval dependía de la escuadra española del Atlántico, con base en la península y compuesta por cruceros, destructores, torpederos relativamente modernos, incluso más rápidos que los americanos, porque estaban dotados, pues por supuesto, de blindaje de acero, pero eran muy inferior y sobre todo pues estaban la verdad que bastante mal equipados en artillería. Pero bueno, la guerra en Cuba, que sería inevitablemente el teatro principal de operaciones, terminaría pues previsiblemente en una derrota, pero no necesariamente en una catástrofe. Y bueno, pues nada, hasta aquí venimos hoy porque me parece que es un poquito largo, pero el próximo día pues les comunico, les cuento para el hundimiento exterior del Maine, cómo sucedió todo, o sea, la trampa que hay detrás, es que es una pasada, en serio. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día con más, espero que les haya gustado, un saludo, hasta luego.